Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un muy bonito día. En mi caso, estoy pasando un muy bonito día y muy fresquito día. Estoy muy contento porque hace mucho frío y disfruto mucho del invierno. De hecho, ya me ves aquí últimamente, cada vez que aparezco estoy con un pañuelito, que como además no tengo costumbre de ponérmelo, me lo pongo de aquella manera, así que tú disculpa las pintas. Pero lo importante es tener la garganta calentita, porque si no después, pues, pues como, ¿no? Me gusta mucho el invierno, me estimula, siento que conecto más con la creatividad y demás, y estoy muy contento con estos días. Ya queda menos de invierno, así que para los que les gusta más el calorcito ya va acabando su calvario. Verás, hoy ha sido un día, está haciendo, todavía queda día por delante, solo son las 6 y... Las 6 van a ser ahora, aquí en Canarias. Está siendo un día muy bonito porque la energía que pusimos esta mañana, esa sanación, esa oración al arcángel Rafael, a mí me llenó un montón. Yo cuando la descubrí, esa oración, algo me hizo clic, tienes que poner esto. Yo siempre lo digo, todo lo que a mí me funciona, todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me hace bien, pues antes o después lo acabo compartiendo por aquí. Porque me parece que de eso se trata, ¿no? Y luego a ti te puede resultar o no, te puede resonar o no, te puede ayudar o no, pero ya que uno tenga la predisposición a que esa energía fluya, yo creo que ya es bastante. Hoy quiero hablarte de un tema que lleva también un poquito de tiempo queriendo hablar de ello. Y justamente hoy en una sesión salió el tema de la lealtad. Esta personita, a la hora de abandonar un trabajo, una empresa, me decía, es que no entiendo por qué yo siento como algo, yo le hablé del tema de la lealtad y del tema como de la posibilidad de que en esa empresa le hicieran sentir, bueno, pues que ella les debía o que ella había llegado lejos gracias a ellos, ese tipo de cosas. Y una persona en concreto de esa empresa, yo le decía, puede que esta persona haya querido ser o jugar el rol un poco de, es que no puedes abandonarme porque es que yo soy como tu mamá. Y me dijo, sí. Y lo curioso, me decía además, lo curioso es que ni siquiera con mi madre me pasa eso. Con mi madre no tengo esa relación. Al contrario, somos muy buenas amigas, muy madre e hija, pero cada una hace su vida. Y fue muy curioso, de verdad. Entonces yo sentí que hoy, que estamos hablando de sanación, que además llevamos toda una semana haciendo trabajitos para nuestra libertad, nuestra liberación, sanación, todo eso, creo que es un buen momento para perdón, para plantearte este tema. ¿Qué son las lealtades? ¿Qué son los pactos? ¿Qué son los votos? ¿Qué son los compromisos que a veces adquirimos y que arrastramos de una vida a otra e incluso, como le pasaba a esta persona, dentro de esta propia vida humana? Es decir, pueden haber lealtades, pueden haber votos, compromisos eh, que nos hayan inculcado cuando éramos pequeños, que nos hayan metido en el cerebrito cuando éramos pequeños y entonces durante nuestra época adulta, nuestra vida adulta, nos sentimos esclavos de eso, no somos libres. No somos libres porque tenemos una lealtad malentendida, porque obvio que la palabra lealtad en sí es preciosa. Todo lo que significa, perdón, todo lo que significa, tú ves por qué tengo que taparme la garganta, porque después, todo lo que significa, todo lo que conlleva la lealtad. Es precioso ser leal a alguien, o a ti mismo lo primero, por supuesto, pero ser leal a alguien, serle leal a una idea, a una persona, a una empresa, a un país, está guay, es genial, es magnífico. Pero en el momento en que esa lealtad te pide un precio a cambio, ya ahí no, porque la lealtad, a fin de cuentas, viene del amor. Yo soy leal cuando yo siento amor. Si yo soy leal por obligación, ahí ya no está funcionando, ahí no hay amor. Ahí hay una dependencia, un compromiso artificial, eh, esposa, me refería a esposa de, no con que cada uno se case, que eso está muy bien, esposas, unas esposas, unos grilletes, ya eso no es libertad, ya eso no es amor. Pero nos pasa muchas veces, incluso en esta vida humana nuestra, consciente o en teoría consciente, porque muchas veces vamos como zombies por ahí,
Pero en nuestra vida humana aparentemente consciente o en principio consciente nos ocurre mucho eso. Soy leal a alguien, ¿cómo lo voy a dejar? Esto se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Yo ya no le amo, ya no la amo, pero es que me ha dado tanto, hemos compartido tanto, es que, y a fin de cuentas son como, puede ser cobardía, para empezar, que es muy humano y muy respetable, pero puede ser cobardía por una parte y también puede ser ese concepto distorsionado de la lealtad. Si tú quieres a alguien y tú quieres serle leal a alguien, lo primero que tienes que hacer es ser leal contigo y ser consecuente con tus sentimientos y liberarte y liberar a esa persona de eso, ¿no? Pero luego con los papás, la familia, es que claro, se escucha a veces, yo creo que cada vez menos, pero se escucha a veces a papás o a mamás diciendo aquello de con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo he trabajado por ti, con lo que yo he pasado por ti. Y es importante recordar en este punto que, al menos para mi experiencia, en mi opinión, los papás tienen responsabilidad con los hijos. Es decir, tú traes un niño al mundo, tienes la responsabilidad de trabajar para el bienestar, la educación, el mantenimiento y todo eso. O sea, no estás haciendo nada extraordinario, sino que estás cumpliendo con tu responsabilidad. Es como si yo me comprometo a un trabajo en una empresa, mi obligación es cumplir con lo que mi contrato dice. Entonces hay que ser muy justos también ahí porque ocurre luego ese desequilibrio, ¿no? Es que yo te reclamo a ti porque como yo soy tu papá, tu mamá, es que yo he hecho cosas. No, tú has hecho lo que tienes que hacer. Pero bueno, yo te vengo a hablar sobre todo de esos pactos, de esas lealtades que arrastramos de otras vidas y que en ocasiones nos complican la asistencia aquí. Porque muchas veces hacemos pactos desde nuestra inconsciencia, desde nuestro dolor, nuestro miedo. Por ejemplo, el típico pacto que se puede hacer en un lecho de muerte, por ejemplo. Nunca te voy a olvidar, nunca voy a casarme con otra persona, por ejemplo. Tú siempre vas a ser el amor de mi vida. Creas un enganche muy grande cuando eso ocurre y es muy humano y no pasa nada tampoco, pero cuando eso ocurre, si eso llega a ocurrir, creas un enganche muy grande entre esas almas. Estás generando una lealtad insana, un compromiso que no tiene pies ni cabeza. Porque en ese momento, esa personita que tiene que partir, sea tu pareja, papá, mamá, quien sea, tiene que seguir su camino, tú tienes que seguir el tuyo. Eso no significa que le vayas a olvidar, no significa que le vayas a echar ahí, le vayas a enterrar en el olvido, o que dejes de quererle, claro que no, pero es como ahora tenemos dos escenarios muy distintos, tú y yo. Tú sigues un proceso y yo tengo otro. Entonces, también está como muy, muy vendido el concepto de que el amor de pareja, por ejemplo, tiene que ser para siempre. ¿Qué pasa si mi pareja fallece? Yo no puedo bueno, a mí rehacer mi vida no es un término que nunca me ha gustado, porque parece como que no tienes una vida si no rehaces. Y las personas somos independientes y autónomas, pero yo no tengo derecho a conocer otras personas y a salir adelante, y no tengo derecho a hacer ese duelo y a volver a enamorarme. ¿Por qué no tengo yo ese derecho? Porque tengo que establecer ese compromiso tan firme, tan fuerte. Incluso eso también se da a veces con los papás, con las mamás, que parece como que este es mi papá, esta es mi mamá y ya está. Y puede que sí. Pero si nos planteamos que a lo mejor tu papá, tu mamá lo fue en esta vida, quiso hacer contigo ese papel, pero ahora tiene otro, y cuando tú lo anclas a esta tierra y tú, ya no digo que no te duela, ya no digo que no sientas la partida y que no sientas ese vacío, esas cosas humanas y normales, no. Cuando tú le cierras la puerta por una supuesta lealtad y por un supuesto amor incondicional y amor para siempre y todo eso, le cierras la puerta a esa persona que a lo mejor diga, ¿sabes qué? A mí ahora me apetece encarnar en otra ciudad, en otro país, en otro espacio temporal y ser el papá o ser la mamá de esta otra personita que no tiene nada que ver contigo. Ahora me apetece hacer eso, jugar ese papel en la vida de esta persona. Nuestra mente limitadita humana, yo sé que eso pues, puede costar y de hecho no tiene por qué ser así. Yo te hablo siempre de mi experiencia y mis teorías y cómo yo vivo esto, ¿no?
Pero fíjate que ahí volvemos a lo mismo, estamos creando una lealtad que puede ser, pero no tiene por qué ser, igual que te decía de la pareja. Si una relación se rompe por el motivo que sea y el tipo de relación que sea, hay que aceptar esa ruptura con todo su proceso, su duelo y todo, que no significa que, bueno, venga. Pero muchas veces llegamos a esos estadios de falsear nuestra vida espiritual, nuestra vida real. Nos queremos aferrar a esto. Entonces, en lo que te decía, en el lecho de muerte, en situaciones un poquito extremas, situaciones muy complicadas, podemos llegar a hacer votos y firmar lealtades que en esta otra vida luego, cuando continúas tu proceso de alma, no tiene sentido ninguno, no tiene pies ni cabeza y lo que hace es complicarte tu existencia y tu avance. Por ejemplo, puedes hacer un voto, puedes haber hecho votos de castidad, por ejemplo, ¿no? Porque estuviste en una orden religiosa o porque fuiste educado en otra vida en unos valores más estrictos y tú te comprometiste con eso para satisfacer un mandato o para satisfacer a una persona, porque te lo pidió el sacerdote o la madre abadesa, o te lo pidió tu papá, tu mamá. Tú llegas a esta vida y a lo mejor tu vida sexual es un caos. Es un caos por un lado o por otro, por exceso o por defecto. Es decir, o no disfrutas de tu vida sexual porque la vives con culpa. Claro, tú no identificas por qué. ¿Por qué no puedo disfrutar de mis relaciones sexuales? ¿Por qué me siento cohibido o cohibida cuando quiero darme placer y encontrar el placer y entregar el placer a otra persona? ¿Por qué, o al contrario también, por qué mi vida es un desorden? Porque tengo una vida súper promiscua, pero promiscua no de que esté mal, tú te puedes acuestar con 20.000, sino promiscua en el sentido de que buscas y no encuentras. Entonces vas saltando de relación en relación y de experiencia en experiencia, pero tu satisfacción nunca llega. Es una satisfacción como muy del yonki, ¿no? Muy de me meto el chute y en ese momento tengo una satisfacción, pero después ya la pierdo. Puede haber algo de eso ahí. Puede haber algo de eso, de que hayas hecho hayas firmado ese contrato de lealtad, voto de castidad, voto de reprimirte, de no ser tú. También eso pasa mucho cuando en otras vidas hemos vivido una vida que no nos correspondía, no hemos sido capaces de defender nuestra personalidad, nuestra identidad y nos hemos escondido, lo que suele llamarse, por ejemplo, meterse en el armario. Y en esta vida, claro, tú llegas y da igual tu tendencia sexual, simplemente repites ese patrón de esconderte. Da igual que seas, en esta vida también seas homosexual o no, da igual. Lo que repites es ese patrón, porque esa lealtad, tu alma tiene la necesidad de liberarse de ella. Porque ya no le corresponde en este plano humano. Porque el alma como tal es libre, el amor es libre, Dios nos ha hecho libres, nos ha dado libre albedrío para ir, venir, subir, bajar, acostarme, levantarme, lo que sea. Yo soy un ser libre, porque así me quiso hacer mi Dios, así me hizo mi Dios. Pero la mente humana y la experiencia aquí 3D varía todo eso. Luego están también las lealtades y los votos de familia. En el tema transgeneracional se habla mucho o se nombra mucho un concepto que es yo como tú. Quiere decir esto que yo como tú, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, madre, padre, lo que sea, voy a repetir ese proceso doloroso porque siento que si no te estoy siendo desleal. Por ejemplo, ¿cómo voy a tener yo salud? ¿Cómo voy a tener yo prosperidad? ¿Cómo voy a tener yo abundancia? Si mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá no pudieron serlo. Esto yo lo he visto muy claro, muy marcado en más de una lectura, en más de una sesión, de que incluso inconscientemente, porque a lo mejor tú no viviste directamente esa situación, sino que fue una lealtad, digamos, heredada. Por ejemplo, tu mamá te contó que tu abuela, aquí pongo un ejemplo, yo tuve una sesión hace ya un tiempo en la que esta personita
era una mujer, ella se quería ir fuera del país, quería establecer una serie de contratos, de trabajos, tenía una serie de visión, además muy bonita, muy del alma, pero de alguna forma siempre a última hora eso se le cortaba. Y la cosa era que ella, en cierta manera, se sentía aliviada. Es decir, "Buah, pues qué faena, pues tendré que retrasar esto, pero bueno, va". Ahí había, y lo vimos claramente, un pacto de alma, una lealtad malentendida, una renuncia, porque en su momento su abuela, la mamá de su mamá, que era una persona muy adelantada a su época, tenía una visión muy viajera, quería hacer muchas cosas en muchos sitios, pues bueno, se enamoró de su abuelo y entonces se formó la familia y ya ella se vio forzada, obligada a, bueno, pues no puede ser todo. En aquella época, te hablo de principios del siglo XX, en España la mujer no podía ni siquiera abrirse una cuenta corriente. La mujer no tenía libertad como tal, ¿no? Era un ser, digamos, de segunda clase, de segunda categoría. Entonces, claro, la abuela de esta personita se vio en la tesitura de o rompo con todo, mi familia, mi esposo, al cual amaba y ahí había amor de verdad, o rompo con todo y me lío la manta a la cabeza y a ver qué pasa, o me quedo aquí porque, pues eso, quiero a mi esposo y quiero a esta familia que tengo. O sea, esta señora renunció a ese sueño. Y esta chica, ciento y pico años luego, o bueno, ciento y pico, no sé, muchos años luego, renunció inconscientemente a eso también. Cuando vimos reflejada a su abuela, vimos a una persona que le decía, ni se te ocurra, ni se te ocurra dejar de hacer esto, tira, tira, lárgate. Incluso si inconscientemente lo haces por amor a mí, que sepas que por mí lo mejor que puedes hacer es largarte y hacer tu vida y hacer en cierta manera por mí lo que yo no pude. Hazlo. Aquello fue una liberación total. Porque claro, esta personita me decía, es que yo no entendía. Yo no entendía porque realmente ella le ponía empeño, ella quería hacer ese cambio, pero luego siempre era inconscientemente se auto boicoteaba ella. Porque estaba esa lealtad ahí, ese yo como tú. Yo como tú, abuela, si tú sufriste o viviste esta renuncia, yo voy a renunciar a ti. Perdón, voy a renunciar como tú, voy a renunciar a ese mismo disfrute de la vida. Entonces, cuando identificas esas cosas y te das cuenta desde fuera de todo el encaje que hay de alma, es una liberación muy grande porque te permite, te da la oportunidad de que tú sanes eso y empiezas a emplear el amor de no tengo por qué renunciar a nada para amarte, no tengo por qué dejar de ser yo, no tengo por qué hacer ningún tipo de pacto para amarte o para honrarte, todo lo contrario incluso. Te honro más cuanto más libre soy, te honro más cuanto más hago mi camino. Y también es verdad que no siempre, ¿eh? No siempre hay cosas que pasan porque son tuyas. No, no todo hay que achacarlo al karma, al árbol. Al árbol se le da una leña, pero tremenda, o sea, porque parece como que todo venga de afuera y yo no tengo ninguna responsabilidad, eso tampoco. Entonces, lo primero para empezar este tema, quizás tiene que haber empezado por ahí, discúlpame, es identificar qué es tu responsabilidad y qué tú dices, como el caso de esta personita que te ponía ahora, "Mm, es que yo lo intento y no acaba de fluir, no acaba de arrancar eso". Y ahí puede que haya una situación de este tipo, de anclaje, de lealtad malentendida, secretos, votos de pobreza. Muchas veces, antiguamente sobre todo, se suponía que cuanto más una persona renunciaba, por ejemplo, al sexo, al hablar, el voto de silencio, que era una cosa como que, bueno, se suponía que cuanto menos hablabas, menos pecabas. Esas lealtades de obediencia ciega, absoluta, esos votos de pobreza, de renunciar a todo. Está muy bien vivir con lo justo, o sea, con lo justo. Está muy bien no darle más importancia al dinero de la que tiene, que es mucha y muy bonita. Pero el otro extremo tampoco es sano. Entonces, a lo mejor hay personas que en su momento hicieron un voto de pobreza, o incluso un yo como tú, que te decía ahora, yo como tú, papá, mamá, si tú pasaste carencias, yo no voy a poder ser
abundante porque entonces te estoy faltando respeto a ti. Yo tengo que ser como tú y tengo que imitar esa situación de escasez porque si no es un poco eso, como una especie de falta de respeto, podría ser. Una especie de falta de respeto, una especie de desconsideración hacia mi papá, mi mamá, que lo pasó mal. ¿Cómo lo voy a pasar yo bien si mi papá o mi mamá lo pasó mal? Esto no es lógico, yo lo sé. Esto estamos hablando de situaciones que no tienen nada que ver con la lógica, tienen nada que ver con con la parte racional nuestra, tienen que ver con nuestra parte más espiritual, más álmica, y ahí esas leyes no funcionan, funcionan otras. Entonces, mucha gente que puede tener o puede manifestar en este momento de su vida, en este momento, en esta vida terrenal, puede manifestar una escasez, puede venir por ahí. Puede venir por ahí, puede venir por... Hiciste un pacto en su momento que a ti te parecía que era sano, normal y correcto hacerlo. Manifestaste un deseo claro de renunciar a ser abundante y en esta vida mucha gente, te pongo el mismo ejemplo también, o te lo defino un poco igual, se levanta, va a trabajar, se esfuerza todo lo que puede y no hay manera. No fluyen, no llegan a esa abundancia que en teoría debería de llegarles. Puede haber algo ahí, puede haber algo ahí. Entonces, yo a lo que te invito es a que reflexiones sobre este tema, de si tú crees que hay alguna parte en tu vida, algo que tú dices, yo por mí mismo, esto no lo calibro, no sé, yo hago por trabajar eso, hago por transformar eso y aún se me resiste. ¿Puede haber alguna lealtad? ¿Puede haber algún pacto? ¿Puede haber algún voto? ¿Puede haber alguna cosa que en su momento entendiste que era correcta, que era perfecta y que había que hacerlo, pero ya en esta vida no te corresponde? ¿Puede haberlo? Pregúntaselo a tus guías directamente. Ante una situación determinada, pregúntale si esa situación puede tener que ver con eso, que te den información. Luego, a partir de ahí, para desbloquear, bueno, yo creo que básicamente está el amor, ¿no? El entender que eso se hizo con un concepto un poquito equivocado de lo que era el amor. Y ahora yo con amor desligo eso, me desligo de eso. Hay meditaciones, hay trabajos como la constelación familiar, como los registros acásicos, como regresiones a vidas pasadas. Sí te digo que con el tarot, por ejemplo, se puede identificar muy claramente, eh, pero yo no te vengo aquí a vender mi trabajo directamente, te vengo a hablar de este tema y luego tú buscas la ayuda por donde tú creas que es conveniente para ti. Pero lo que te quiero decir es que en definitiva hay muchas herramientas para que identifiques si eso te puede estar ocurriendo. Y qué manera más bonita de honrar ese pacto que decir, wow, ahora entiendo por qué, ahora entiendo todo este percal, corto esto aquí. Me libero y libero a esas personas, porque de hecho muchas veces, como te digo, anclamos a otras personas, anclamos a otros seres, porque el pacto suele ser de dos. A veces no, a veces es de uno, que es unilateral, y tú lo haces y tú, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero muchas veces incluye a una o más personas, a dos, perdón, o más personas. Entonces liberas a todo el mundo. Ya no necesito ni estar callado, ni cuestionarme, ni frustrarme, ni necesito vivir la escasez porque ya aprendí eso y es muy bonito, muy liberador y sobre todo, te reconcilia con la vida. Porque cuando tienes esas lealtades, muchas veces tu vida es incómoda, es frustrante, entonces tú tienes la sensación de que la vida no te va, no te fluye, pero no es la vida, es aquí. Y es un punto en el que conviene trabajar, creo que por lo menos ser conscientes de que esto ocurre, de que esto pasa, porque nos arrastramos muchas cosas de almas y de vidas, de unas vidas a otras, y muchas son maravillosas y bonitas, porque también existen las lealtades sanas y los pactos de alma sano, por supuesto, claro que sí. Pero aquí estamos hablando del otro punto. ¿Hay algo en tu vida? ¿Tú sientes que puede haber algún área de tu vida
que esté bloqueado de una forma, vamos a llamarlo así, anómala, extraña. Esto yo no lo acabo de ver, no acabo de dar. Plantéate un poco esto y busca. Sobre todo te digo, no hay que ir más allá. Busca, pregúntale a tus guías, a tus seres de luz, a tus ángeles. Hoy hablamos de Rafael. Pregúntale a Rafael, pregúntale a Raciel, pregúntale a Zadkiel, pregúntale a Gabriel, a tu ángel de la guarda. Pregúntale, este tema, aquí detrás de este tema puede haber un enfoque de este tipo, lealtad, pacto, voto, etcétera. Y a partir de ahí empiezas a trabajar. Y si te dicen que no, evidentemente asume tu responsabilidad y empieza a trabajar o buscar otro enfoque para trabajar eso. Porque si no es tuyo, o sea, mejor dicho, si no existe esa situación, si no se da en principio esa situación de pacto, de lealtad, es tuyo 100%. Bueno, siempre es mío 100%, pero me refiero que ahí no hay algo que tú digas, bueno, esto lo puedo delegar en un arcángel, una terapia o lo que sea, ¿no? Eso sí que es mío y voy a trabajar en eso. Pero creo que lo más importante es entender que esto, para mi punto de vista, ocurre, esto está ahí, esto es una situación que todos, en mayor o menor medida, experimentamos en algún momento y es muy liberador y muy sanador. Decir, vale, ahora entiendo, esto era aquí, claro, este era este anclaje, este nudito que yo tenía y no era capaz de verlo, no lo podía ver. Porque suelen ser cosas que están muy en las capas muy profundas del subconsciente y no nos enteramos. Están ahí, pero no nos enteramos. Y eso hace su trabajo. Esa energía, esa memoria, esa creencia, ese pacto está ahí. Que yo sea consciente o no, es como la ley. Que yo sea consciente de una ley o no, no me exime de su cumplimiento. Tengo que cumplir la ley, aunque no sea consciente. Muchísimas gracias por permitirme hablarte de este tema. Me ha encantado cómo se ha ido dando. Además, hoy la sesión me dio un poco ese impulso final de hay que hablar de este tema. Es interesante, es importante. Y bueno, espero que te haya podido ser útil, que te haya podido ayudar. Y nos vemos ya mañana viernes. Muchísimas y gracias y fresquitas tardes, por lo menos para mí. Muchísimas gracias. Feliz vida. Hasta mañana.